Amigas y amigos, buenas tardes. Estamos con el abogado Jesús Ruiz Gómez, titular de la firma Abogarred de Chiapas. El tema que nos trae para platicar con Jesús ahora es el plan B de la reforma electoral. Ayer salieron los ciudadanos a manifestarse inconformes por lo que consideran puede venir en demérito de lo que ha sido el órgano público que se ha encargado de organizar más de 300 elecciones en el país. Pero Jesús, queremos hablar del punto jurídico como constitucionalista que eres. Este plan B aprobado ya por las cámaras bajas y altas del Congreso de la Unión, desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es el devenir? Bueno, pues déjame comentarte que primeramente, en cuanto a estas reformas del plan B que ha aprobado el Congreso de la Unión en sus diferentes cámaras, pues desde el punto de vista jurídico es inconstitucional. Primeramente porque pues lo del INE está preponderantemente manifestado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto no puede una ley secundaria pues derogar o artículos de la Constitución, porque para que esto suceda se requiere una reforma constitucional. Entonces yo considero que aquí pues van a haber controversias constitucionales que se irán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como garante de velar por los principios de la norma jurídica que es la Constitución, pues yo considero que va a echar para atrás esta reforma, este plan B, porque pues caray, efectivamente nuestros diputados y senadores le dieron el paso libre a esta reforma, pero pues hay una gran ignorancia jurídica de ellos, porque no podemos, en una ley secundaria no se puede quitar o derogar lo que establece nuestra Constitución. Por ejemplo, que está integrada por 500 diputados, 300 uninominales y 200 plurinominales, el Senado de la República, que está constituido por 128 senadores. Entonces, no se puede en un plan B, en una ley secundaria, en la ley electoral, no se puede tratar esto definitivamente, porque el artículo 52 y el artículo 56 de la Constitución, así como otros artículos, pues hablan cómo está constituido el Instituto Nacional Electoral, habla cómo está constituido el Senado de la República, habla cómo está constituido el Congreso de la Unión, la Constitución de la Cámara de Diputados. Entonces, sinceramente, yo tengo la plena seguridad, ¿verdad?, que estas reformas en una ley secundaria, pues definitivamente van a ser inaplicables y son inconstitucionales, y estoy seguro que la Corte hará lo suyo como garante vigilante del derecho constitucional. Bien, estamos entendiendo que en palabras llanas, esta reforma, este plan B pudiera recibir palo de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este tema se presenta justo cuando ahora estamos viendo una marcada diferencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en el país. Entonces, si tú lo estás viendo que podría llevar palo este plan B, con esta relación que trae ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede ser lo que estás señalando, pudiera ser más efectivo. ¿Crees que no habría hacia dónde hacerse a un lado? Efectivamente, en términos jurídicos, pues la palabra palo significa pues improcedente, significa pues en el lenguaje jurídico así lo manifestamos nosotros, ¿no? Nos dieron palo cuando algo sale mal, ¿no? Y definitivamente esa reforma de origen va mal, ¿no? Y no es porque yo quiera o tenga algo en contra
de los legisladores o del presidente, simplemente que ¿O eres fifí? Como soy fifí, no, de ninguna manera. Aquí tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, los abogados constitucionalistas somos todos aquellos los que les damos una exacta interpretación jurídica a la Constitución, y de eso está garantizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los ministros de la Corte pues son garantes, porque te imaginas que un ministro vote en contra de la Constitución, pues sería definitivamente pues, la muerte para el país, que las personas encargadas de vigilar y proteger los derechos fundamentales de la norma jurídica de la Constitución, pues definitivamente pues no cabría, pues. Entonces es muy importante. Yo considero que los ministros van a entrar de fondo al estudio de esta reforma, y como consecuencia pues la van a modificar para efectos de que quede como está la ley. Eso no quiere decir de que no se pueda hacer. Sí se puede hacer, pero tendrá que hacerse con el proceso que establece para poder modificar la Constitución, y que todos los estados de la República aprueben ese pronunciamiento a través de una tercera parte de los diputados del Congreso y de los senadores, para efectos de que una reforma constitucional sea aprobada. Definitivamente aquí, pues como no alcanza los votos para una reforma constitucional, pues definitivamente, pues como un 50% más uno, pues se aprueba una ley secundaria. Entonces aquí definitivamente esa ley secundaria pues es inconstitucional por donde quiera que lo quieran ver. Para que se dé una acción de inconstitucionalidad en este tema en lo particular, sin duda se requiere de que alguien impugne. Ya vimos que miles de ciudadanos se manifestaron ayer en más de 60 ciudades del país, en la Ciudad de México, pero alguien tiene que impugnar, y si lo hace solamente el partido de oposición, podríamos pensar que porque tiene interés el PRI de que no se apruebe esa reforma. ¿Quién más puede hacer esto de impugnar este plan B? Bueno, esencialmente la soberanía de la nación reside en el pueblo, y las organizaciones no gubernamentales pueden interponer ese tipo de recursos. La Comisión de Derechos Humanos, los diputados de oposición, no solamente los partidos políticos, los diputados, cualquier ciudadano puede interponer, porque pues se me está violentando un derecho que me da la Constitución, se me está violentando un derecho humano, el derecho al voto, el derecho a que se me administre el derecho a votar, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier ciudadano puede interponer ese tipo de recursos, y también las organizaciones. Inclusive ayer en la marcha, si te dices cuenta, pues gente pensante, gente con mucha credibilidad, fueron los oradores. El ex ministro Cosío creo que estuvo ahí, uno de los oradores. Entonces es muy importante que gente de esa talla se haya pronunciado. Además pero son conservadores, dirían. Pues conservadores o no, pero son garantes y son conocedores de la Constitución, son expertos en la materia, y como tal un pronunciamiento de ellos pues merece respeto, porque México es un país de leyes, y como tal sus gobernantes deben de respetar las leyes, porque un gobierno solamente puede hacer lo que la ley le indica. Entonces, en este tema particular, la sociedad mexicana está ahora sí a prueba de fuego para demostrar lo que puede ser un parteaguas en materia de justicia. Efectivamente, pues como ciudadanos, como mexicanos que somos reconocidos en la nación, tenemos el derecho de manifestarnos y de protestar en un momento dado ante los tribunales federales esta
inexacta aplicación de la Constitución, una ley secundaria que definitivamente pues va a ser impugnada, va a resultar siendo inaplicable y definitivamente sin ningún fundamento jurídico. Correcto. Muchas gracias, pues, Jesús Ruiz Gómez, por habernos recibido aquí en tu despacho y poder platicar de este tema que, pues, es importante y está permeando en la sociedad. Muchas gracias a usted. Hasta luego.